Precisamente uno de los retos a nivel de las relaciones interpersonales, relaciones ministeriales, relaciones inclusive profesionales o de familia, es precisamente cómo usted maneja, atiende e internaliza un episodio de crítica. Antes de elaborar sobre este tipo de transacción que para algunos es sumamente edificante, para otros es una experiencia de las más traumáticas y inclusive impacta su funcionamiento y su salud mental, lo primero que usted tiene que tomar en consideración es históricamente, particularmente las poblaciones latinas o hispanas, no se nos educa desde temprana edad cómo se maneja estos episodios. Y esto tiene una connotación histórica, antropológica bien interesante. Y es que desde temprana edad se nos educa que nuestra estima, nuestra valía como persona, nuestra dignidad como individuo está altamente o exclusivamente definida por la opinión de otros. O sea, en nuestra cultura latina no se nos educa poder transitar e inclusive poder transicionar de abrazar estima, abrazar valía de la opinión ajena hacia la opinión individual propia del individuo, que es el modelo correcto de higiene mental y de salud espiritual. ¿Y cuál es la posible consecuencia que este trasfondo puede crear? Que la persona en su desarrollo, tanto espiritual como social o psicológico, esté vulnerable a lo que es una pobre estima, esté vulnerable a que sea manipulado por la opinión ajena o esté vulnerable a que sea agredido, trastornado, impactado negativamente por la opinión de segundos o de terceros. Así que cuando hablamos de cómo manejar la crítica, si ya vienen entendiendo la introducción, tenemos que hacer una desconstrucción histórica prontamente, porque esta es una de las fuentes principales por qué tantos individuos se enferman mentalmente, se enferman emocionalmente, y quiero hacer aún mayor salvedad. Nadie espiritualmente puede crecer en la relación con Dios o en el oficio ministerial que el Espíritu Santo le ha delegado si primero no logra superar esta controversia de agradar, honrar la opinión ajena antes de honrar y obedecer la opinión de Dios. Te van a dar cuenta que tarde o temprano este tipo de conflicto de manejar la crítica, manejar la opinión de otros, manejar lo que es la opinión injusta, la opinión adversa, va a ser tu examen de prueba para legitimizar tu llamado, legitimizar tu compromiso con Dios y legitimizar tu crecimiento, porque es imposible agradar a Dios y agradar a los hombres. Doctor Peter, ¿cuán importante es considerar la fuente de quien la da? ¿Cómo? Pues precisamente eso es uno de los ángulos muy útiles o estrategia útil que quiero compartir con tu audiencia en esta hora. Cuando usted maneje críticas antes de usted entrar de lleno a la evaluación o la examinación del contenido, o sea, si es una crítica constructiva, si es una crítica injusta, si es una crítica viciosa, primero analice la fuente, porque es bien importante usted tomar en cuenta de dónde viene ese planteamiento. Porque históricamente puede usted descubrir, o sea, lo primero, si usted de una manera le regala o le otorga una credibilidad informada a la persona que está haciendo la crítica, o usted le está regalando una credibilidad ciega. Cuando digo ciega, es que un desconocido, una persona que usted no conoce, hace una crítica que no resulta ser constructiva y se enfoca más en el comentario sin tomar en cuenta y quién es la persona. O sea, en otras palabras, la persona que hace la crítica me conoce.
Y esto es bien importante porque, por ejemplo, les regalo un ejemplo. En mi proyección dentro de las redes sociales, hay personas que me critican, me masacran, como dicen por ahí en la calle, ¿verdad? Muchas veces no son justos en su planteamiento o me tiran a pedradas. Y si mi estima, si mi valía estuviera muy atada a la opinión de dichas personas, porque también tienen que entender, algunas críticas no las puedo contestar, algunas críticas no las puedo borrar, algunas otras críticas no las puedo bloquear, inclusive hay críticas injustas que Dios utiliza para promoverte tu crecimiento. O sea, en otras palabras, si yo le doy credibilidad a esos comentarios, y este es el ejemplo en redes sociales, que esto es una de las controversias que más ocurre, y no conozco a la persona, le estoy dando un poder a ese individuo acerca de mi dignidad, de mi estima por su opinión. ¿Por qué le doy ese poder? Le doy ese poder porque yo interpreto, yo hice la construcción de que para yo sentirme valioso, valiosa como persona, tengo que lograr la aprobación de la gente. Y esto es uno de los mayores obstáculos. Por eso, primero evalúe quién es la fuente. Si es una persona que le conoce o es una persona que no le conoce, ese tiene que ser el primer criterio. O sea, en otras palabras, usted le regala a la gente el derecho de opinar porque usted no tiene control sobre diversidad de opiniones. Hasta de Cristo hablaron y él no se afanaba, ¿verdad?, por tratar de proteger su reputación, porque su reputación estaba ligada a la opinión del Padre y a la opinión del sí mismo. Así que el primer criterio es mida la fuente. Si la persona usted la conoce y usted le otorga una credibilidad, o sea, esta persona ha interactuado conmigo, esta persona no es un mero desconocido, esta persona ha tenido la oportunidad de que lo que está planteando acerca de mí tiene validez, me ha visto en mi intimidad, pues eso puede ser una crítica que debe ser evaluada, no validada. Una cosa es que usted evalúe la fuente, una cosa es que usted evalúe el planteamiento, otra cosa es validar el mismo. Por eso es que es bien importante tomar en cuenta ese ángulo. Lo próximo, ¿qué tipo de crítica estamos hablando? Hay diferentes tipos de crítica. Hay crítica constructiva, hay críticas que son viciosas, hay críticas que son justas, hay críticas que son injustas, hay críticas que son meras opiniones personales. Usted tiene que regalarle el derecho a las demás personas a su opinión. Usted no tiene que cambiar la mente de la gente para usted sentirse bien con usted mismo. Con esto lo que quiero decir, cuando usted está evaluando las críticas, una vez que evalúa la fuente, lo próximo es evaluar el contenido. Esta crítica me puede ayudar a crecer. O sea, en otras palabras, cuando yo recibo un señalamiento, me ayuda a mi crecimiento. Es un área ciega de mí, es un área que no había detectado que me puede ayudar a ser mejor persona, es un área que yo desconocía o la gente me venía advirtiendo del mismo, pero esta persona que no me conoce me está haciendo un planteamiento en lo que es mi interacción, en lo que yo comunico, que me puede ayudar a ser mejor individuo, ser mejor imagen de Dios. Cuando eso ocurre y usted lo juzga como que es útil, eso se convierte en una crítica constructiva. O sea, lo que aparentemente podía ser una agresión, que de eso vamos a hablar más adelante, se ha convertido en un área de crecimiento, un área de bendición. Pero yo no puedo recibir una crítica para crecer sin primero haber establecido la zapata correcta, que como bien señaló Esteban en el inicio, la crítica no define mi persona. Fíjate, Esteban, y en esa dirección, antes de pasar al próximo, doctor, uno de los issues más complicados que tenemos es poder entender que una crítica puede ser constructiva, porque la crítica siempre la vemos como una intención maligna o dañina. Sin embargo, no es así. De ese señalamiento, o sea, constructivo puede edificarnos, como usted acaba de mencionar. Puede haber críticas por categoría, menciono yo, ¿verdad? Viendo claro. a la línea. O sea, ¿podemos categorizar las críticas o siempre es crítica? Bueno, acuérdate, y es bien interesante tu planteamiento. Cuando hablamos de crítica, estamos hablando, básicamente, en general, es una opinión
una opinión generalizada, una opinión subjetiva, una opinión basada en el constructo de una percepción de una persona. Pues obviamente usted escucha las opiniones de las personas, las puedes tomar en consideración. Eso sería una buena regla de interacción social. Lo que estamos hablando es, una cosa es yo escucharlas, otra cosa es yo exponerme a la crítica y otra transacción es validarla. Validarla tiene que pasar por un escrutinio. Y por eso había mencionado cuando iniciamos la transmisión, particularmente uno de los cuestionamientos de Rafa, y es el ángulo espiritual. Vuelvo y advierto, vuelvo y oriento a aquellas personas que son temerosas de Dios. Inevitablemente, tarde o temprano, el Espíritu Santo, para legitimizar tu llamado, para legitimizar tu compromiso, para inclusive legitimizar tu alianza, tu lealtad, o lo que se llama tu obediencia a Dios, tarde o temprano, sea con crítica justa, injusta, te va a exponer, te va a someter a este tipo de episodio para poder legitimizar tu adoración, tu relación con Dios. Y es por eso que muchos creyentes, particularmente ministros, si no pasan esta prueba, no hay sorpresa de que su ministerio se estanque. No es sorpresa de que su crecimiento espiritual se detenga por la consecuencia de que es imposible. Esto es un postulado espiritual, esto es una ley divina. Es imposible agradar a Dios y agradar a los hombres. El hecho de que yo trate bien a la gente no significa que tratarlos con dignidad voy a sacrificar, voy a anular los principios de Dios. Yo puedo guardar los valores y los principios del reino de Dios y a la misma vez tratar con humanidad al individuo. Pero no puedo sacrificar, no puedo cancelar, no puedo darle preeminencia al individuo y a la opinión del individuo antes que la opinión de Dios, porque cuando eso ocurra, la legitimidad de tu llamado colapsó. Y lo interesante, doctor Peter, es que la opinión de Dios a veces hemos dependido que nos las diga alguien. O sea, que alguien nos hable a nombre de Dios para validar cuando la Santa Escritura, el libro sagrado, ya revela la opinión que Dios tiene de los hijos e hijas que Él creó a su imagen y semejanza. Doctor, en esa dirección me llama la atención. ¿Puede que la persona que está haciendo esa alegada crítica constructiva lo que esté reflejando sea celo, envidia, inseguridad? ¿Eso pudiera pasar? Claro. Una de las formas donde la religiosidad, el espíritu de religiosidad, el adversario, trata de manipular y destruir a muchas personas es a través de la opinión o la crítica que está basada en celos, está basada en agresiones, o sea, en otras palabras, envidia, o inclusive manipulación. Y aquí voy a hacer un planteamiento que puede ser controversial y puede inclusive costarle cierta paz a Esteban, a Abner detrás de las cámaras, a Rafa. Es que a veces en los círculos eclesiásticos se manipula mucho lo que es la dignidad ajena a través de lo que se llama el testimonio o guardar el testimonio. Guardar el testimonio significa guardar lo que se llama los principios y los valores del reino de Dios, o sea, vivir en obediencia. Pero guardar el testimonio y los principios y los valores del reino de Dios no te liberará de críticas, no te liberará de ataques. Entonces muchas personas han confundido que si yo vivo en obediencia agradando a Dios, voy a quedar protegido de los ataques verbales, de las críticas ajenas. Todo lo contrario. Mientras más auténtica sea esa comunión y relación con el Espíritu Santo, los mismos de tu casa, los de tu propia iglesia, los mismos que te asisten en el ministerio, los mismos que conviven contigo, y esto Cristo lo profetizó y lo advirtió, serán tus adversarios. Por eso es que es bien importante que la persona desarrolle temple. Temple significa que aunque se levanten los que supuestamente eran mis amigos en contra de mi persona, yo pueda devolver la regla de oro
¿verdad?, de la agresión, la devuelva con bendición, porque es la estrategia que Cristo estableció para protegerme emocionalmente y protegerme espiritualmente. Y segundo, saber discernir y fronterizar las personas que tienen una crítica constructiva, que lo que vas a ver es que a pesar de que difieren de ti, al final del día no atentan contra tu dignidad. Y esto ocurre mucho en los lideratos ministeriales, que significa el que yo tenga diversidad de gente que me rodee con diferentes opiniones, tengan derecho a diferir, pero al final del día tienen que guardar lealtad. Eso me dice a mí que son personas de espíritu, de opinión madura, que son personas espirituales. Los que tienen diversidad de opinión a la suya y le meten el puñal por la espalda, sabe que son tus adversarios. Qué espectacular. Esto me encanta, doctor, porque creo en esto. Hay una diferencia que muchos de nuestra comunidad no entienden. Estar en desacuerdo o a lo mejor no participar de ciertas cosas no me da derecho de yo lastimar testimonios y lacerar la dignidad humana. Esa parte, claro, eso tiene que ver con madurez. Pero cuánto de nuestra comunidad, yo estoy muy de acuerdo, demasiado de acuerdo con usted, en que nuestro público, estoy hablando en general, no estoy hablando del público de Inspira, ¿verdad? Nuestra comunidad cristiana debería de entender esto más, porque tengo que decirle, son más apoyados los que tienen ese estilo que los que tenemos el estilo más suave, con más dignidad, porque no, pues repito, no se habla, no es cuestión de tener diferencias. Yo voy a tener diferencias con usted, doctor. Yo tengo diferencias con Rafa. Rafa. Con Kiara, con todos podríamos tener diferencias y podemos decirlo. Yo tengo mis diferencias con esto, con aquello, con lo otro. Otra cosa es lo que yo le llamo los tirapiedras. Justificados por cierta verdad, y hago, para los que no me están viendo, ¿verdad? Hago esto como entre comillas, por cierta verdad, lo justifico para lastimar y tirar piedra y lastimar a mi hermano. Precisamente. ¿Qué eso tenemos? Bueno, no voy a hacer preguntas porque ya estamos en contra del tiempo y esto requiere segundo episodio. Sí, va a haber segunda parte. Y es bien interesante lo que tú mencionas, Esteban, porque en esta época vas a encontrar aún muchas personas en sus congregaciones, ministerios, que hay ataques injustos desde las plataformas sociales. Cierto. Hay ataques injustos a nivel personal, porque algunas personas piensan que la manera que usted maneja, atiende su ministerio, el llamado que Dios le dio, debe alinearse a la expectativa o la necesidad de la persona. Vuelve y lo oriento. Usted tiene derecho a un criterio, usted tiene derecho a una opinión. Otra cosa es tratar de imponerla y imponerla a través de extorsión. Cuando hablo de extorsión, ¿a qué me refiero? Atacar la dignidad de la persona, atacar la credibilidad de la persona, atacar lo que es la valía de la persona, sea en las redes sociales, personalmente, tras bastidores, a través de la murmuración. Entonces ahí es donde se hace la distinción entre lo que son personas espirituales y personas religiosas. Estamos en una crisis donde en vez de la gente estar abrazando el evangelio puro del reino, lo que estamos viendo más es un avivamiento de sincretismo religioso. O sea, abrazo valores del reino y también abrazo valores de las tinieblas. La Biblia advierte que una fuente no da agua dulce y agua salada, lo cual significa usted tiene que definirse y manejar conflictos y diferencias. No le da a usted licencia de aplastar, agredir o escupir la dignidad ajena. Wow, qué